Señor y comenzó a decir barbaridades de que la Biblia no es de Dios, fue escrita por hombres, etcétera, etcétera. Pero de repente, hermanos, le tocó el tiempo al cristiano, y el cristiano solamente trajo al escenario su Biblia y trajo una naranja. Y parándose él en el escenario, hermanos, ahí donde estaban ellos parados hablando, le dijo así a la gente, tomando la naranja en su mano: ¿qué es esto?, le preguntó. Y el ateo le responde: una naranja. Correcto, le dijo, una naranja. Y ahora le dice: ¿a qué sabe esta naranja?, le dice. Y este hombre le dice: pues cómo voy a saber a qué sabe si no la he abierto, no sé qué sabe, está cerrada, no la he probado, ¿a qué sabe entonces? No sé, le dijo el ateo. Exactamente, le dijo el cristiano. Así son las personas allá afuera, hermanos, cuando critican a un cristiano. Uno, hermanos, conoce al Señor a través de la palabra del Señor. Este ateo no conocía al Señor, por ende no sabía qué es vivir en el Evangelio. Pero una vez, hermanos, que uno viene al Evangelio y comienza a conocer a Cristo, uno se da cuenta que qué es el Señor. Amén. Uno se da cuenta, hermanos, qué es el propósito del Señor. Y eso pasó con este ateo, hermanos. Después dijo: tienes razón, no tengo que criticar a otro, porque si lo critico soy hipócrita, porque no sé de qué estoy criticando. Entonces este ateo, que terminó así como medio avergonzado, pero a la vez entendió de que es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos a Cristo para que nosotros podamos hablar del Señor. Amén. Y por este propósito, hermanos, yo me he detenido. El Señor me habló y sentí de parte de Él llevar a cabo este capítulo 6, versículo 16, para que nosotros entendamos, que nos edifique nuestra vida, porque yo fielmente creo que soy temeroso al Señor. Amén. Y yo quería preguntar aquí: ¿cuántos somos temerosos al Señor? ¿Verdad que somos temerosos al Señor, hermanos? Pero tener temor, hermanos, no solo es decir yo le tengo temor, sino es cambiar. Tenerle temor al Señor es cambiar, hermanos. Cambiar y saber de que el Señor demanda cambios en nuestra vida. Que nosotros tenemos que ser personas que tienen que leer la palabra del Señor para que nosotros sepamos qué cambio quiere el Señor en nosotros. Amén. Y por eso yo me interesé tanto, hermanos, de estos versículos que leímos, porque uno piensa: Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es fuego consumidor, pero aún Dios, hermanos, aborrece cosas que nosotros hacemos por veces. Y por eso aquí están 7 cosas, hermanos, de las cuales vemos y tenemos que tomarlas de ejemplo y poderlas aplicar a nuestra vida. El sábado, creo que no sé si fue el pasado, yo soy un poco así, algo malo de la mente, hermanos, se me olvidan la fecha, pero no sé si fue la semana pasada, pero yo toqué el segundo versículo, que fue el primer ejemplo que da, el primer detalle que el Señor dice que aborrece, que es el orgullo. Amén. El Señor aborrece el orgullo, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas, somos creados por alguien supremo, somos creados por alguien que es más mayor que nosotros. Por ende, nosotros tenemos que ser personas que tienen que obedecer a aquel que nos creó. Amén. Y el error, hermano, que comete la gente es enaltecerse, creer que uno hace lo que hace porque tiene el poder para hacerlo, y es incorrecto. Amén. Y todo eso se viene a ver, hermanos, y aquí en la iglesia también. No me refiero aquí, sino que me refiero a la iglesia de Dios, a la iglesia en general, de que aún hay personas que son altivas, que son orgullosas de lo que son. Amén. Hay veces, hermanos, que aún en la iglesia de Dios existe esa cosa que todavía no la hemos dejado, que nos ha costado dejarla, hermanos, pero se tiene que dejar. Porque el Señor puede levantar a cualquier hermano aquí, hermanos. El Señor puede levantar a cualquier persona en este lugar, y lo puede levantar para su gloria. Y es ahí donde nosotros, hermanos, demostramos lo que somos: siervos inútiles. Amén. Somos siervos inútiles. Cuando alguien levanta a otra persona, tiene que darle gracias al Señor. Cuando el Señor levanta a una persona,
Usted tiene que orar por la persona para que la siga usando el Señor, amén. Y no jactarnos, hermanos, de lo que podemos hacer. Podemos tocar el teclado bien bonito, podemos esta batería la podemos tocar bien, en las alabanzas podemos danzar, podemos hacer lo que sea, hermanos. Pero nunca olvidemos de que fuimos escogidos para que le alabemos al Señor. Nunca tenemos que olvidar de que en realidad nosotros no somos nada. Claro que sí, somos hijos de Dios y por ende tenemos un privilegio grande que todo el mundo no lo tiene. Pero nunca nos olvidemos, hermanos, de que si el orgullo llega a nosotros, el Señor nos va a aborrecer y nos va a ver de lejos, dice su palabra. Porque al humilde lo ve de cerca. Amén. Y la semana pasada tomamos esos 3 ejemplos, hermanos, de aquellos hombres que tenían privilegios, pero cayeron en eso que es el orgullo. Y es peligroso eso, hermanos. Es peligroso caer en ese orgullo. Que el Señor nos libre de eso. Por eso es necesario que siempre estemos, como dijo la palabra y la leyó el hermano Santiago ayer también, que tenemos que velar y estar orando, estar pendientes, estar activos de siempre de las artimañas del enemigo, porque él no duerme. Él siempre está ahí, hermano, tratando de robar la bendición que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, el día de hoy quiero hablar de esta lengua mentirosa. Amén. Amén, gloria a Dios. Y la primera cosa que cuando yo lo leí, hermanos, yo dije, bueno, todos hemos mentido en un tiempo de nuestra vida, todos hemos sido mentirosos, todos hemos mentido en alguna vez. Amén, todos hemos mentido. Pero ahora, hermanos, la cosa cambia, porque ahora somos hijos de Dios. Y la mentira ya no tiene que vivir en nosotros. Y yo sé, hermanos, que en la Biblia dice de que aún en la iglesia hay personas que todavía no se han convertido, que todavía profesan tal vez ser cristianos, pero no se han convertido al 100% como lo quiere el Señor. Y por eso que el Señor nos da este ejemplo de que pongamos atención qué es lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos. Amén. Entonces, hermanos, yo puse aquí, la mentira es algo, son palabras dichas por alguien para el propósito de que nosotros nos alejemos de la verdad. Amén. Una mentira es para que una persona no sepa la verdad. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que siempre estar pendientes de las artimañas del enemigo, como dije yo, ¿verdad? Todos conocemos el principio de Dios, que Dios hizo los cielos y la tierra, y en ese instante Dios también creó los ángeles. Pero hubo alguien que se rebeló, que fue el enemigo, que fue Lucifer. Esa persona se rebeló, hermanos, y fue el primer ser que dijo una mentira. Él dijo una mentira allá en el cielo. Amén. Y eso hizo que los otros ángeles que estaban a la disposición de Dios cayeran en la mentira. Entonces yo me doy cuenta, hermanos, que solo en este versículo, en solo este detalle de una lengua mentirosa, tiene mucha enseñanza, tiene mucho que decir. Porque una mentira, hermanos, no es simplemente cualquier mentira, cualquier cosita que la vamos a decir, sino que tiene sus consecuencias también. Por esta primera mentira que este enemigo dijo, hermanos, allá en el cielo, se hizo lo que ahora conocemos, el reino de las tinieblas, por esta mentira. Pero Dios es misericordioso. Y ustedes saben lo que pasó de primero, hermanos. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ¿qué es lo que pasó? Dice la Biblia de que este diablo llegó disfrazado casi de serpiente, hermanos, y comenzó a hablar. ¿Qué es lo que comenzó a hablar? Mentiras. Amén. La mentira proviene del enemigo, hermanos. La mentira viene del enemigo. Él fue el quien se inventó en su corazón de que la mentira tiene propósito para destruir a personas, tiene propósito para destruir familias, tiene también el poder, hermano, maligno para hacer que una iglesia se separe si uno está descuidado de una mentira, si uno se descuida de la mentira. Amén. Entonces, hermanos, yo puse aquí una cosa que, como dije, que Satanás fue el primero que dio la mentira al ser humano. Dios tenía grandes planes para el ser humano. Dios tenía grandes planes para el ser humano. Dios tenía propósitos para que el ser humano viva conforme a la voluntad de Dios. Pero por esta mentira que el diablo le dijo,
no, de esa fruta te dijo el Señor que no comieras, le dijo. Pero pueden comer, no les va a pasar nada. No les va a pasar nada. Entonces la vida, hermanos, cambió totalmente desde un principio. Cuando el mismo enemigo le mintió a estos dos seres humanos, y ahí comienza el desastre de la vida eterna, hermano. Ahí comienza el desastre de aquellos que buscan al Señor, aquellas personas que comienzan a crecer poco a poco en el Evangelio. Ahí comienza, hermanos, el enemigo a tratar de meter siempre la mentira en nuestra vida. Y si nosotros no ponemos atención, si nosotros no ponemos oído a lo que el enemigo siempre hace, nosotros podemos caer. Por eso es que el ejemplo número 1 es el orgullo. Si nosotros nos creemos que podemos hacer todo sin necesidad de un Dios, nosotros vamos a caer, y después vamos a caer en una mentira, hermanos. Por eso que siempre es puesto primero el orgullo, porque hay aún familias, hermanos, y amigos que todavía tienen ese orgullo en decir, tal vez su matrimonio está ya a punto de caerse, hermanos, y ellos tienen la posibilidad de hablar con unos ancianos, de hablar con unos pastores, y ellos por el orgullo creen que pueden salir adelante. No piden consejo. Y eso es un error que hemos cometido todos en algún tiempo de nuestra vida. Y después nos viene a afectar a nosotros, porque tuvimos ese orgullo en decir, no, yo puedo solo, yo puedo hacer lo que yo quiera, y no es necesidad de ir a hablar con pastores, o no es necesario ir a hablar con otras personas para que me den un consejo. Entonces esta persona, hermanos, por el orgullo, termina usualmente perdiendo hasta su familia. Las consecuencias, hermanos, siempre vienen después del pecado. Amén. Entonces esta mentira, hermanos, es algo peligroso y algo que tenemos que tenerla siempre al presente, de que la mentira ya no debe de morar en nosotros. Amén. Aquí traigo unos cuantos ejemplos de qué son las mentiras. Por ejemplo, los tipos de mentira. Hay unos que dicen que hay mentiras pequeñas. Por ejemplo, no quiero entrar en contienda, pero esto lo puse yo simplemente, por ejemplo. Yo sé que se acaba de dar un regalo, pero no quiero entrar en eso. Yo puse el ejemplo de esto. Cuando alguien nos regala algo, por ejemplo, a mí me pueden dar un suéter, ¿verdad? Me pueden dar un suéter, y tal vez el suéter es el color que tal vez menos me gusta, o el suéter tal vez es el color que no me gusta, o honestamente tal vez no me gusta para nada. Entonces cuando me dan ese suéter, hermanos, yo lo agarro por respeto, y yo le digo a la persona, sí, está bien bonito, a mí me gusta, pero yo le miento a esa persona, porque en realidad no me gustó el regalo que me estuvieran dando. Y esa mentira, hermanos, uno puede decir es pequeña esa mentira, y que no tiene nada que ver, pero esa mentira lo va a llevar al infierno. Simple y sencillo, hermanos. Si uno dice una mentira, esa mentira lo va a llevar al infierno, sea grande la mentira o sea pequeña. Amén. Y como digo, ¿verdad? No quiero poner en eso el ejemplo del regalo, pero simplemente yo lo puse anterior, hace como 3 o 5 días. Pero yo, hermanos, entiendo a través de la palabra que el Señor me dice de que allá en el reino de los cielos no habrán mentirosos. Amén. Y si nosotros practicamos todavía la mentira, pues hoy la vamos a terminar de dejar de practicar. Amén, hermanos. Amén. Entonces, la mentira pequeña es esa, cuando mentimos en algo pequeño. Por ejemplo, como puse el ejemplo, ¿verdad? Tal vez me regalan un suéter o unos zapatos o lo que sea, y tal vez el color que me dan, un color que ni me gusta, o tal vez un color raro, y yo le digo a la persona que está bien bonita, me gusta, gracias. Pero yo, sin querer, hermano, bueno, con querer, porque yo le estoy mintiendo a la persona. Y uno puede decir, solo daña a la persona. Y si Cristo viene en ese segundo, yo me quedé, porque yo mentí. Y eso vamos a descubrir hoy, hermanos, que aún las mentiras pequeñitas, Dios las ve y Dios las castiga. Amén. Otra mentira es esta, hermanos, cuando hacemos falsas promesas. Por ejemplo, cuando uno viene de un país, y lo primero que hacemos, hermanos, cuando comenzamos a ver la cosa seria, o comenzamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida, nosotros rápido, hermanos, nos hincamos, hacemos lo que sea, y comenzamos a prometer al Señor de que le vamos a servir cuando lleguemos al lugar, al destino que queremos llegar. ¡Aleluya!
Prometer algo, hermanos, que no lo vamos a cumplir es una gran mentira que el Señor la castiga también. Por eso, hermanos, siempre tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que estar siempre poniendo atención de que cualquier cosa que hacemos, hermano, uno puede decir un pecado pequeñito o algo pequeñito fue y Dios puede que aunque no me haga nada, yo creo que el Señor no me va a hacer nada por más chiquito que sea. No, hermano, la Biblia nos enseña de que la mentira Dios la castiga. Amén. Entonces, así puede ser una mentira también, prometer algo falso. Amén. Muchas personas, hermanos, prometen, y he escuchado testimonios que vienen de camino y dicen, no, Señor, nomás cuando llegue al otro lado, yo, de ahí en adelante, yo soy tuyo. Y hermano, pasa una semana, están con todo, supuestamente el fuego, hermano, fuego extraño. Y al rato, hermanos, están haciendo lo mismo que hacían antes. Caen de nuevo en lo que era antes, hermano, en vivir en el mundo, vivir en el pecado. Y es mentira, hermano. Nosotros no podemos mentirle a Dios, porque Dios sabe nuestro corazón. Pero con el hablar, hermanos, nosotros aún pecamos. Y me llama bastante la atención lo que estos 7 pecados nos hablan. Y de estos pecados son 3 o 4, hermanos, que son a través de la boca. Por ejemplo, la lengua mentirosa, el corazón, los pies, que el testigo falso, que habla mentiras, y aquel que hace discordia. Son 3 pecados que nacen de nuestra boca, que es necesario que para que estos pecados se cumplan, usemos la boca. Entonces esta lengua es peligrosa. Esta lengua es peligrosa, hermanos. Y si nosotros nos descuidamos aún de nuestro miembro, que es pequeño, vamos a terminar perdiendo lo más grande que tenemos aquí en esta tierra, que es la salvación. La otra mentira que se practica bastante, yo sé que aquí en la iglesia no, pero allá afuera sí. Las mentiras con interés. ¿A qué me refiero yo a esto? Incluso antier, el viernes, en la madrugada, yo estuve escuchando un testimonio de un amigo que dijo de que, así como decía antes, a mí me bajaron, dijo dice él, a mí me bajaron, a mí me hicieron, me mintieron, me dijo. Ajá, ¿de qué? Le digo yo. Fíjate, me dijo, que cuando estaba allá en El Salvador, yo estaba pequeño, me dijo, y yo me comencé a crecer con mi familia. Y viene, no sé si me dijo una tía, creo que sí, una tía me dijo, me pidió de favor que si podía cuidar a la abuelita. Y cuando esta abuelita, cuando pase lo que pase al tiempo y la heredad, te voy a dar un poquito a vos, le digo así. Pero cuídamela, por favor. Y él, obediente, obviamente, por querer también a su abuelita, la cuidó. Pero cuando llegó el momento que se murió, hermanos, ni un centavo le regalaron. O sea, fue una mentira que vino, hermanos. Él la creyó. Nosotros por debilidad creemos mentiras. Nosotros por el oído creemos, hermanos, lo que una persona nos dice. Hay veces que estamos mintiendo. No viera el culto. ¿Por qué? Es que me duele el pie, dice, y tal vez andan trotando en otro lugar, andan tal vez en la cancha jugando. O sea, mentiras, hermanos, que nos vienen a afectar poco a poco, porque la Biblia dice que si le abrimos camino al enemigo, el enemigo no va a pedir permiso, el enemigo va a entrar como sea, y de ahí comienza a comer al ser humano. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sí. El otro es el engaño, el autoengaño le puso yo, no sé, yo soy malo para poner palabras, hermanos, el autoengaño. Engañarnos nosotros mismos, otra mentira que nos afecta bastante. Por ejemplo, tal vez, puse aquí el ejemplo, digamos, vamos a poner yo de ejemplo, ¿verdad? Digamos que yo estoy casado, gracias al Señor, y ya tengo unos 5 hijos, digamos, un ejemplo. Y de repente, amén, 5 hijos. Amén. Mejor 12. Como la tribu de Judá, como las tribus de Israel. Bueno, hermanos, digamos ese ejemplo, yo tengo unos 3 hijos y ya llevo tal vez 10 años casado, o tal vez una familia ya lleva 10 años casada y viven con pleito, cada rato viven así, endemoniados, porque no hay otra palabra, hermano, viven endemoniados, porque lo que es malo no es de Dios, amén. Entonces, familias viven
con pleito, viven así en contienda cada rato, y llegan a la iglesia o se encuentran con familiares o con unos amigos y le preguntan, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu familia? No, todo bien. Todo bien ahí, familia perfecta, le digo, gracias a Dios. Y aún tienen el detalle de darle gracias a Dios porque tienen una familia perfecta, pero mencionan a Dios para que la gente crea, y es una gran mentira. Nos mentimos nosotros mismos, hermanos. Llegamos a este momento hasta que nos mentimos nosotros mismos. Y nosotros en el momento nos sentimos bien y al rato comenzamos a reflexionar. Qué mentira más grande la que habrá, porque llegando a su casa comienzan los pleitos de nuevo. Entonces, esa es una mentira, hermano, del engaño. Nosotros mismos nos podemos hasta engañar. La última es la exageración. Cuando alguien cuenta una historia y tal vez la historia es real, pero nosotros, como tal vez la lengua le damos libertad, comienzan a añadirle cosas a las historias. Tal vez alguien escucha un testimonio y lo va a contar, pero cuando lo va a contar ya va completamente diferente. Ya le añadieron hasta lo que no había en el testimonio. Y eso sucede, hermanos. Típico. Eso sucede. Eso viene a ser casi como el chisme. Porque comienzan a las personas a inventar cosas que no. El ser humano, tal vez la persona con buen cariño lo dijo para que entendamos, y ya salen con otra cosa que no, que viéranme. Así pasó y dice esto y dice lo otro. Al fin que uno comienza a hacer historia. Así por eso existen leyendas hoy en día. Tal vez porque en el tiempo pasado había personas que tenían ciertas habilidades, pero las personas vienen y comienzan a exagerar la mentira, comienzan a exagerar la historia y se hacen leyendas. Por eso que tenemos que tener cuidado con esta exageración, de que si escuchamos, hermano, tenemos que escuchar un testimonio, tenemos que escuchar algo que nos edifique. Y cuando escuchemos eso, simplemente guardémoslo y que nos sirva de experiencia, pero no ir y contar otra cosa que no es. Amén. Entonces, estas son yo sé que hay más, hermano, yo solo estas 5 o 6 traje, pero vamos a ir a la Biblia. Quiero que pongamos atención a las que yo acabo de decir, porque los que vamos a ver, hermano, hoy están en estas 6 que yo mencioné. Vamos a ir a Génesis, hermanos. Vamos a ir a Génesis, capítulo 26, hermanos. Génesis capítulo 26, versículo 6. 26:6. Amén. Amén. ¿Lo tenemos todo? Así dice. Así que habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Santo. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer. Que tal vez él dijo: los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque ella era de hermoso aspecto. Me quiero detener ahí, hermanos. Este matrimonio iba en camino a otra ciudad, porque dice en el 6:1 de que en la tierra que ellos habitaban estaban pasando problemas, había pobreza o no había de comer. Entonces ellos yendo a otro lugar, hermanos, sucede de que incluso sucede que se repitió el mismo pecado con el papá. ¿Quién era el papá de Isaac? Abraham. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que lo iban a sacrificar allá en el monte. Este también hizo el mismo pecado cuando iba en camino a Egipto. Mujer le dijo: fíjate que me vino algo a la mente, dijo Abraham. Si llegamos nosotros a la tierra de Egipto y te ven a ti, que sos bonita, sos hermosa, me van a querer matar a mí. ¿Por qué no hacemos algo?, le dijo. ¿Por qué no decimos que tú no eres mi mujer y eres mi hermana? La misma cosa se repitió después, hermanos, con el mismo hijo. Y vemos, hermanos, de que estas consecuencias, esto, hermanos, trae consecuencias. Los errores, las mentiras, trae consecuencias, hermanos. Vemos ahora, hermanos, lo que pasó con el hijo, que fue Isaac, con su esposa Rebeca. Le dijo eso también: hacete pasar por mi hermana, para que no me hagan daño a mí. ¿Qué es lo que estaba buscando al principio Abraham? Él estaba buscando un interés. Él estaba buscando accesibilidad para poder comprar tierras, para poder hacer negocios.
En otras palabras, él tuvo que mentirle a las personas, hermanos, para que él pueda tener beneficio de la mentira. ¿Se acuerdan esa mentira de interés que yo hablé? Este personaje, hermanos, mintió con la intención de que más adelante él pueda obtener algo. Lo mismo pasó con Isaac, hermanos. Dice aquí, vamos a leer el 8. Y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, vio por una ventana y vio a Isaac que jugaba con su mujer. Ahí se dio cuenta de la mentira. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac respondió: porque dije, en su corazón dijo también, y dijo: quizás moriré por causa de ella. O sea que él estaba mintiendo con el propósito de, obviamente, de salvar su vida. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Amén. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o su mujer, de cierto morirá. ¿Qué nos da enseñanza aquí, hermanos? Primeramente, nos da enseñanza de que la mentira trae consecuencias. Amén. Estos hombres, cuando se dieron cuenta que este estaba mintiendo y que en realidad era la mujer de este hombre, ellos no tuvieron nada, ya no quisieron nada con esa mujer, porque este hombre estaba mintiendo. Este hombre bien hubiera dicho: mi mujer, y tal vez no le hubiera pasado nada. O sea, no confió en el Señor. Entonces, a través de la mentira, este hombre dijo que era la hermana. Y fue como este rey, hermanos, dijo: no le hagan nada, porque es peligroso, hasta uno se acerca a ellos y se puede hasta contaminar con el pecado. Porque así es el pecado, hermanos. El pecado viene y contamina a las otras personas. Cuando una persona anda en pecado, o cuando el mismo diablo, hermano, él lleno de pecado, él quiere contaminar a las otras personas de pecado. ¿Por qué pasa esto? Porque así es el Señor también. El Señor es santo y el Señor quiere compartir su santidad con nosotros. El Señor quiere que seamos santos como Él. Por eso es que cuando Moisés, hermanos, subía al monte Sinaí, o el monte Horeb, subía y estaba en la presencia del Señor, dice la Biblia que cuando Moisés bajaba, la gente le tenía miedo, no porque era feo, sino porque su rostro resplandecía de estar tanto tiempo en la presencia del Señor. Amén. Así es, hermano, también el Señor con nosotros. Él quiere de que todo lo bueno que Él es, nosotros lo tengamos también. Todas las bendiciones que Él tiene, quiere que nosotros las tengamos también. Pero para eso necesitamos un cambio. Para eso necesitamos, hermanos, darnos cuenta de que nosotros necesitamos cambiar. Amén. Así como Moisés, que estaba allá arriba, hermanos, él dice en la Biblia que bajaba y él comenzaba a caminar y él no se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero la gente, hermanos, se comenzaba a mover para un lado, se quitaba, se movía. Y él, me imagino que en su mente no sabía lo que pasaba, pero después los líderes vinieron y le consiguieron un manto para que se cubriera la cara, porque la gente comenzó a tener miedo. Así tiene que reflejar el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo de Dios así tiene que reflejar en nosotros, de no solamente ser cambiados por dentro, sino también que por fuera, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, yo puse de ejemplo ahora vamos a ir a otro ejemplo. Vamos a ir a Reyes. Acompáñenme, hermanos, al libro de Reyes, capítulo 13, versículo 11. Primera de Reyes 13, versículo 11 en adelante. Me voy a ir parando para medio explicar. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la Biblia: moraba entonces en el Betel un anciano profeta, hermanos, que se había alejado de Dios, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día de Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Ok, me voy a detener ahí, hermanos. ¿Qué pasó anteriormente? ¿Por qué dice la Biblia, por qué este anciano profeta escuchó a través de su hijo lo que otro anciano había hecho? ¿Qué había hecho el otro anciano? Pues la Biblia nos revela, hermanos, de que había un rey que se llamaba Jeroboam. Este rey
se había desviado del camino del Señor. Y Dios, siempre siendo fiel, manda a un profeta a que le vaya y le ponga sentencia a lo que está haciendo, porque había levantado la idolatría. Entonces este profeta fue ante el rey y le dijo: así dice el Señor. No quiero decir algo, hermano, que no está aquí. He aquí un varón de Dios por palabra del Señor vino a Judá Betel, estando Jeroboam en el altar para quemar incienso, y clamó, dice la palabra del Señor, contra el altar por palabra del Señor, y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y que queman también los huesos de los hombres. Y dice aquí el 4, dice: y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar de Betel, y extendiendo su mano desde el altar dijo: prendedle. Pero la mano que había extendido contra él se le secó, de modo que no podía contraerla. Esto fue lo que pasó, hermanos. Este profeta, cuando fue a hablar contra el rey, le dijo que tenía, en otras palabras, ese altar tenía que ser derribado. Y tenía que ser derribado, cueste lo que cueste, porque al Señor no le gusta tener fuego extraño en su altar. Y pasó esto, hermanos, de que este rey, nomás escuchando la sentencia, dice la Biblia que, como lo acabamos de leer, levantó la mano para decirle, para ordenarle a sus soldados que tenían que tomar a ese profeta, y si es posible hasta matarlo. Pero ¿qué pasó, hermanos? Cuando uno se mete con un hijo de Dios, le va mal. Así es. Cuando uno, hermanos, se mete con alguien que es cristiano, le va mal. Pero no a cualquier cristiano, hermanos, sino solo a aquellos que están vestidos con armadura de Dios. Amén. Entonces, este profeta, dice la Biblia, de que viendo cuando este rey levantó su mano, dice, hermano, que la mano se le comenzó a secar. O sea, se le comenzó a secar. Y este rey se afligió y le pidió rápido que le ayudara al profeta. Ayúdame, le dijo. Ayúdame porque mi mano se me está secando. Y el profeta, dice la Biblia, que clamó a Dios y la mano le fue restaurada. Y después dice la Biblia de que este hombre no se arrepintió, sino que simplemente le invitó a comer a este hombre. Pero ¿qué pasó más adelante? Había venido palabra del Señor a este profeta que le dijo de que no tenía que comer ni beber pan de este rey, de la mesa del pagano. Ni tampoco tenía, hermanos, que regresar por el mismo camino por donde vino. Porque el Señor tenía un propósito para él. El Señor tenía un propósito para este profeta. Dios quería seguir usando a este profeta más adelante. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver aquí. El 12. Y su padre le dijo: ¿por qué camino fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos: prepararme un asno. Y ellos le prepararon el asno y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, le halló que estaba sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que viniste desde Judá? Y él le dijo: yo soy. Estamos viendo ahorita un profeta de Dios hablando con un profeta que ya no era de Dios, porque se había desviado de la palabra del Señor. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come de pan. Pero respondió, dijo el profeta de Dios: no podré volver contigo, ni voy a ir contigo, ni tampoco voy a comer del pan, ni voy a beber agua contigo de este lugar. ¿Por qué? La razón, le dijo aquí en el 17, porque la palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas. O sea, que no regresara por el mismo camino que vino. Y el anciano mentiroso le dijo: yo también soy profeta, le dijo, como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra del Señor diciendo: traerle contigo para ir a tu casa, para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. Ahora, hermanos, este otro ejemplo que estoy poniendo es un ejemplo que puede suceder aún hoy en día. Porque hay muchas personas, hermanos, que aún se levantan. El Señor ha dicho así. El Señor dice así. Así dice el Señor. Y tal vez el Señor no ha dicho completamente nada. Y es como comienza la persona a dejarse llevar, hermanos, por lo que la persona ha dicho. Y vemos, hermanos, que trae consecuencias.
El problema de esto, hermano, fue de que este anciano de Dios se dejó llevar por lo dulce que le dijo. Porque le dijo, un ángel se me apareció y me dijo esto y esto y esto. Entonces, este ángel, hermano, este profeta, escuchó y atendió a la palabra de este hombre y se olvidó del propósito y de la palabra que el Señor le había dado. Entonces dice la Biblia en 19, entonces el profeta volvió con el anciano mentiroso y comió del pan de su casa y bebió agua. ¿Qué fin tuvo este anciano, hermanos? Este profeta de Dios, dice la Biblia que estando ahí ellos comiendo, dice la Biblia que estaban ellos comiendo y de repente vino palabra de Dios, no al profeta de Dios, sino al profeta que era de Dios, al anciano mentiroso. Ahora el Señor ya no estaba usando al que estaba usando, sino que ahora vino y usó al que paró de usar antes. Y le comenzó a decir, así dice el Señor. Ahora como que la tortilla obviamente se da vuelta, hermano. Se dio vuelta por la mentira. Y no solo fue pecado de este anciano mentiroso, sino que el pecado que cometió este anciano, este profeta, fue de que le creyó a la mentira. Puso por encima lo que él le gustó escuchar. Puso por encima lo que una persona dice, así dice el Señor, y así dice el Señor, y tal vez el Señor no ha dicho nada, como por ejemplo en este caso. Dice la Biblia, hermanos, de que estando ellos comiendo, vino palabra de Dios y le comenzó a decir eso, de que así va a pasar, te vas a morir, te vas a morir. Aconteció y clamó, dice la Biblia, así dijo el Señor, por cuanto has sido rebelde al dicho del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar del Señor que te había dicho, no coméis pan ni bebéis agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. En otras palabras, hermano, esta persona, este profeta que el Señor había usado, terminó perdiendo su salvación a través de esto, porque creyó la mentira del otro anciano. Y dice la Biblia, hermano, y me enseña lo que entiendo yo de esto, hermano, es de que hay veces que personas vendrán a mentirnos a nosotros con el propósito de que nosotros creamos la mentira. Hay personas que siempre se van a levantar para que nosotros caigamos. Porque una cosa yo entiendo, hermano, es de que cuando estamos en el Evangelio, la vida no es más fácil. La vida aún cuesta más. Porque no solamente ahora tenemos tal vez familiares en contra de nosotros, sino que también el mismísimo diablo se levanta contra nosotros, usando a aquellos que no son hijos de Dios para venir y dañarnos a nosotros. Lo mismo pasó aquí, hermanos. El diablo usó a esta persona, fue influida por el mismo enemigo para que le mintiera a este profeta de Dios. Entonces, el cuidado siempre de escuchar a alguien que se levanta, así dice el Señor, y tal vez traen palabra para nosotros, que tal vez es palabra que nosotros queremos escuchar, pero tal vez no es propósito de Dios. Tal vez esta persona conoce la vida de otra persona y viene y dice, voy a usar este momento para decirle esto, tal vez para que esa persona crea que Dios la está usando, pero no es así. Entonces el cuidado, hermanos, de esto, de que siempre recapacitar, siempre estar atentos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos advierte de toda cosa. El Espíritu Santo nos da el conocimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Y por eso es necesario que nosotros leamos la palabra del Señor, para que nosotros no caigamos en la mentira. Porque dice la Biblia que aún en los últimos tiempos la apostasía se va a levantar. Ahora vemos ejemplos, hermanos, en las iglesias que leen la Biblia, el libro que tienen ahí es esta misma palabra, pero la cambian con el propósito de que la gente se pierda aún más. Esos son los tiempos, hermanos, que Jesús dijo cuando venga la apostasía, que estemos listos porque el fin se está acercando. Y ahora lo estamos viendo. Ahora estamos viendo que en las iglesias, hermanos, solo se habla de prosperidad. Se habla de que Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer esto, dame esto y el Señor te lo va a duplicar. Y nunca le dicen, si no te comportas bien, si no cambias tu forma de ser, si no atendés a la palabra del Señor, te vas a ir para el infierno. Ellos nunca enseñan esto, porque ahora ellos creyeron a la mentira. Entonces yo me doy cuenta, hermano, que la mentira no es cualquier cosa. No es cualquier cosa.
que si nosotros atendemos a la mentira, vamos a terminar cayendo, tal y como terminó cayendo este profeta de Dios. Amén. Pero, ¿qué tiene que ver nosotros? Como yo siempre pongo de ejemplo, que reyes, pongo ejemplo, personas que tienen propósito grande de Dios y siempre terminan cayendo. Pero uno han de decir, el Señor ya nos da enseñanza en el Nuevo Testamento, y claro que sí lo da. Vamos a ir, hermanos, a Hechos. Porque el Señor tiene, hermano, que cuidar a su iglesia a través de la palabra del Señor. Y esta enseñanza ya la conocemos todo. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Amén. Vamos a leer poco a poco. ¿Lo tenemos? Entonces, cierto varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión, o sea, tal vez un terreno o algo, y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea que ellos ya sabían lo que estaban haciendo. Y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentirle a quién? Y sustrajerás de precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Pregunta Pedro. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Me voy a detener ahí, hermanos. Hay veces, hermanos, que nosotros, no hablo de la iglesia Sahel, hablo siempre en general, porque nosotros aún somos imperfectos y podemos caer en cosas. Amén. Vemos este ejemplo, hermanos, de que hay personas que todavía quieren jugar con Dios. Hay personas que tal vez están en la iglesia, pero siguen practicando el pecado. O hay personas que están en la iglesia y están bien con Dios, pero a la misma vez estas personas tienen el propósito de aparentar ser algo que no son. Como pasó, por ejemplo, aquí con Ananías y Zafira. Ellos dicen que vendieron algo que les iba a dar dinero, pero ellos en su corazón o tenían el anhelo de ayudar a los apóstoles, a la iglesia nueva. Tenían el anhelo de ayudarles. Pero dice la Biblia de que el Espíritu de Dios rápido le dio a conocer a este hombre, a Pedro, de que le estaban mintiendo. Rápido dice la Biblia de que al instante que él le dijo esto, rápido este hombre recapacitó. Este hombre se dio cuenta de que le estaban tratando de mentir a él. Pero, ¿qué fue lo que le dejó saber que le estaban tratando de mentir? El mismo Espíritu Santo, hermano. Entonces yo me doy cuenta de que nosotros podemos discernir la verdad y la mentira si tenemos el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no nos va a dejar caer en la mentira. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Ananías dice, oyendo estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes le tomaron y sacándolo le dieron sepultura, lo enterraron. Y pasado espacio como 3 horas, sucedió, hermanos, que vino su mujer. Y ella no sabía lo que le había pasado a su esposo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que te han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. O sea que ella estaba casi parada donde lo habían sepultado. Y luego cayó a los pies de él y murió. Y entrando los jóvenes la hallaron muerta. Después de haber enterrado a su marido, tuvo que enterrar a su mujer. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Amén. ¿Qué nos da el Señor a entender, hermanos? Que hay personas, como dije anteriormente, que practican la mentira y quieren mentirle a Dios, o quieren fingir algo en frente de los hombres, pero están mintiendo. Podemos hacer lo que sea, hermanos. Como dije anteriormente,
Nosotros podemos mentirle a los pastores, nosotros podemos mentirle a los líderes, a todos les podemos mentir, pero el Señor conoce, hermanos, el Señor conoce nuestro corazón. Si nosotros seguimos practicando este pecado, que es la mentira, como puse el ejemplo, mentira pequeñita puede ser, mentira grande puede ser, hermanos, pero esa mentira es pecado. Y no importa qué tan pequeño o tan grande sea el pecado, pero ese pecado, hermanos, Dios lo castiga. Y si en ese momento Cristo viniera o viniera la muerte y nos encontráramos en esa mentira, déjenme decirle, hermanos, de que todo lo que hemos luchado nosotros como cristianos para heredar la vida eterna, la vamos a perder en ese momento. Porque la mentira es pecado. Y si no me creen, pues vuelvan a leer lo que comenzamos a leer en Proverbios, de que la mentira, Dios la castiga. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero hay otros ejemplos, no los vamos a leer, sino que voy a poner ejemplos rápidamente. ¿Quiénes otros mintieron? Los hermanos de José. Cuando llevaron una túnica de José y le dijeron, mira, estos son los restos que quedaron de tu hijo José. Y le estaban mintiendo, hermanos. Y después siempre viene consecuencia. Amén. Otra, Pedro niega a Jesús y se salva por la mentira. O sea, Pedro hubiera dicho, tal vez hubiera dicho, yo lo conozco, Él es mi Señor, pero ahí hubiera muerto. Pero a través de la muerte, ¿qué hubiera heredado? La vida eterna. Amén. Pero dice la Biblia que él mintió, él dijo, yo no conozco a este hombre, andando y caminando junto con el Maestro, hermanos. Amén, así es. Aún nosotros no vemos a Jesús, nos cuesta más, porque no lo vemos, pero sin embargo nosotros sabemos que Él está ahí. Entonces vemos este ejemplo de Pedro que también llega hasta negar a Jesús. Otro, Jacob, se hace pasar por Esaú. ¿Para qué? Para recibir bendición. Se deja pasar por él, ¿para qué? Para que reciba bendición, hermanos. También la otra, la mujer de Jeroboam, del rey que estábamos hablando, intenta o trata de mentirle al profeta que ya está viejito y ya está ciego. Pero el Señor no puede ser burlado, hermanos. El Señor no puede ser burlado. De una forma u otra, el pecado va a salir a la luz. Siendo mentira, el pecado va a salir a la luz. Y quiero terminar con 2 versículos. Vamos a ir al libro de Colosenses, hermanos. Libro de Colosenses. Amén. Colosenses 3:9. Amén. Y esta palabra es para todos, hermano. Aleluya. No mintáis uno a los otros. ¿Lo tienen? Amén. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado de quién? Del hombre viejo, con los hechos. Hasta ahí. Claramente el Señor nos dice, hermanos, que no nos mintamos entre nosotros mismos. Amén. Porque yo ya expliqué, hermanos, con unos detalles para que nosotros entendamos de que la mentira tiene consecuencias. De que si nosotros todavía practicamos la mentira, tarde o temprano, hermanos, vamos a terminar de nuevo allá donde comenzamos, en el mundo, en Egipto. Amén. Entonces, tenemos, hermanos, que tener en mente de que nosotros somos hermanos en Cristo, que ya el viejo hombre era antes. El viejo hombre, lo que éramos antes, hermanos, ya no existe. Y esto le digo, yo no sé si hay amigos aquí, hermanos, pero yo esto le digo a los amigos de que ahorita es tiempo para que nosotros tomemos acción en recibir a Cristo. Porque no hay cosa, no hay camino mejor que estar en el Evangelio. Obviamente no va a ser fácil, incluso va a ser más difícil. Pero la Biblia me enseña, hermanos, de que todo nuestro sacrificio, todo lo que nosotros hacemos, todo el esfuerzo que nosotros hacemos en esta vida, tal vez alguien, un hermano o una hermana no nos va a dar dinero, no nos va a pagar nada, pero el Señor nos tiene una heredad hermosa, hermanos. Aleluya. Yo tengo heredad, hermano. Yo tengo heredad en el cielo. ¿Cuántos lo tienen aquí? Gloria a Dios, hermanos. Porque yo tengo heredad en el cielo, hermanos. Aleluya. Hagamos nuestros tesoros allá en el cielo, dice la Biblia. Nos manda. ¿Para qué? Para que entendamos, hermanos, de que todo lo que está aquí en esta tierra se va a acabar.
Podemos tener millones de dólares, hermano, pero se va a acabar. Todo lo que nosotros tengamos aquí se va a acabar. Por eso que tenemos que sacrificarnos, hermanos, día tras día. Y nomás les quería decir que todavía no nos vamos, hermanos. Vamos a ir leyendo, vamos a ir al libro de Apocalipsis, hermanos, para terminar ya. Dale, hermano. Apocalipsis capítulo 21. Yo veo mucho movimiento, como que ya les dio sueño o algo así. Sigan meneando la Biblia, hermano. Capítulo 21, hermanos. Aleluya. Vamos a ver a quién el Señor sentencia. ¿Lo tiene? Amén. Capítulo 21, versículo 8. Pero, dice la Biblia, perdón. Los cobardes. Así es. Pero los temerosos e incrédulos y los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, ¿y quién? Todos los mentirosos. Todos los que practican la mentira, hermanos. Todos los mentirosos tendrán su parte, no en el cielo, no en el cielo, hermanos, sino que en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Solo imagínense, hermanos, lo que yo dije, puse ejemplos pequeñitos para que entendamos de que no importa qué mentira sea, no importa si sea mentira para que nos salvemos, o digamos, bueno, aló, jefe, no vine a trabajar hoy, ¿por qué? No sé, amanecí con un gran dolor de cabeza y tal vez anda haciendo otras cosas, o tal vez haciendo otra cosa, hermano, estando a los pastores, pastor, fíjese que no puedo hacer esto, ¿por qué? Porque me ha salido algo y tengo que atenderlo, y tal vez lo que quiere hacer es quedarse en la casa. Pero no el carro. Hermano, sea cual sea la mentira, tenemos que siempre atender de que esa mentira nos puede perjudicar la vida y nuestro esfuerzo entero, hermanos. Así que solo voy tocando el segundo, y si Dios me permite, como dije, el tercero lo voy a ir tocando. El tercer pecado, hermanos, porque todos amamos a Dios. Todos los que estamos aquí, no estamos aquí solo por estar aquí, sino que estamos aquí, hermanos, para cambiar. Estamos aquí para heredar la vida eterna, para heredar el reino de los cielos. Entonces, la mentira, hermano, tiene que parar. Incluso, hay veces que yo no voy a mentir, hermano, hay veces que a uno mismo se le sale la mentira. Pero uno rápidamente dijo, bueno, yo estoy mintiendo, perdóname, Señor. Y uno trata de redimirse, porque no somos perfectos. Pero siempre estar, hermanos, atentos de que cualquier cosita que tal vez no le agrade al Señor, Señor, reconciliarme contigo, me quiero reconciliar contigo. Para que nosotros entendamos de que somos imperfectos. Amén. Entonces, acordémonos de eso, hermanos, de que la mentira, sea como sea, grande o pequeña, Dios la castiga. Y si por esa mentira pequeñita que hablemos, vamos a perder la salvación, hermanos, yo prefiero evitar mentir. Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Amén, Señor.